Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí nuevamente en la última pregunta, este podcast original de YouLab, aquí directamente, por supuesto, para hablar de ciencia, tecnología, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos compete. Hemos hablado en instancias anteriores sobre la responsabilidad que tenemos como humanidad, como especie, y qué pasa también con las otras que nos acompañan en nuestro planeta. El día de hoy tengo un invitado muy especial que viajó desde muy lejos para estar junto a nosotros, así que por eso ya le tenemos un cariño y un aprecio muy grande. Voz autorizada del tema que hablamos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Eduardo Galo, sociólogo y vegano que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por invitar. Se aprecia la oportunidad de poder hablar de estos temas. No es común que uno venga a hablar de ciencias sociales y veganismo, entonces es genial que podamos tener estos espacios de intercambio. Yo, Eduardo, te dije cuando te invité al programa que nosotros hablábamos harto de ciencia, de proyección, de la responsabilidad que tenemos como humanidad, y hemos hablado del universo, hemos hablado de las especies, hemos hablado de los humanos per se, y ahora queremos hablar sobre el veganismo, entendiendo de que estamos en un momento de la humanidad, del planeta en sí, en donde estamos teniendo esta transición alimentaria. Sabemos que muchas personas están cuestionándose lo que están colocando en su plato todos los días, ya sea por ética, por responsabilidad como especie, también por nuestro planeta, y queremos hacer una proyección. Yo te lo dije, aquí queremos muchísimo a Isaac Asimov, somos fan de él, y también él tocó estos temas, más allá de hablar de ciencia, tecnología, lo planteó en alguno de sus cuentos y libros, específicamente en Yo Robot, habló de la alimentación del futuro, y no solamente él, también otros autores mencionaban que la carne ya no era parte del plato, porque, por supuesto, vamos a tener una crisis inminente, lo sabemos, aunque algunos negacionistas lo digan que no. Pero antes de todo eso, Eduardo, queremos conocerte a ti. Yo lo decía, tú viajaste de muy lejos, desde Santiago, pero antes viajaste de más lejos. Entonces, queremos conocerte un poco, cómo comenzó también tu paso por el veganismo, qué es lo que te motivó a ti. ¿Quién es Eduardo, si la persona? Más que el sociólogo, y después, por supuesto, vamos a profundizar en tu tema principal. Sí. Claro, yo soy hondureño, vengo de Honduras, llegué a Chile cuando tenía 11 años, entonces eso fue en el 2006, ya llevo un tiempito acá en Chile, ¿no? Yo estuve acá en Chile, viví mi vida como un adolescente promedio cualquiera, comía carne, comía productos de origen animal y jamás siquiera pensaba en la idea de llegar a consumir algo que no tuviese carne. Era muy así de soy el niño adolescente que le gusta ir a Burger King, comer el plato grande de comida y todas estas cosas que van también muy arraigadas con cómo somos socializados al final, ¿no? En Honduras también era muy normal que, por ejemplo, vamos a visitar a la familia al campo y en el campo es el Día del Niño y como es el Día del Niño, vamos a darle un buen regalo a los niños, una sopa de pollo con la gallina con la cual estaban jugando hace 10 minutos. Entonces también hay maneras de pensar a los animales que son parte de cómo crecemos, ¿no? Ese era Eduardito de Honduras, ¿no? Nunca se cuestionó algo que tenía que ver con el veganismo. Y Eduardo, ya de 18 años, que se fue a estudiar sociología, empezó a interesarse en ciertos temas en particular. No tanto con los animales, pero más con el lado del medio ambiente y también con la producción de estudios científicos. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué información consumimos? ¿Cómo la consumimos? ¿Quién está diciendo qué cosa? ¿Qué interés tiene esta persona al decir estas cosas que está diciendo? Y ahí apareció un documental que muchas personas veganas lo conocen, que se llama Cowspiracy. Y ese primer documental fue como, mira, este tipo de consumo, en la producción de carne, productos de origen animal, tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, si yo quiero contribuir o dejar de contribuir a tal destrucción, tiene sentido que yo cambie mis hábitos de consumo. Entonces me acerqué primero a lo que era cambiar mis hábitos de consumo, pero no necesariamente respondiendo a algo propio del veganismo. Disminuí mi consumo de carne, me volví vegetariano, después volví a Chile porque yo estudié sociología en el sur de Francia y al volver acá a Chile seguí un poco con eso, investigando un poco más y me metí más al área de salud y yo me dije, mira, las personas que dejan de consumir productos de origen animal, incluyendo quesos, peces y todos los animales, tienen una esperanza de vida más alta. Tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer, tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, ¿sabes qué? Yo veo a mi mamá, veo a mis tíos, veo a personas cercanas que tienen estas enfermedades y me gustaría que no las tuvieran o que prevengamos el hecho de que las tengan. Entonces es como, mamá, ¿apañás a hacer estos cambios? O este tipo de cosas, ¿no? Como ir haciendo ciertos cambios. Y yo también quiero crecer y ser un viejito fuerte y lo que vos querrás. No tener los problemas que están asociados a los estilos de vida que llevamos en este momento.
Entonces ahí me acerqué más a cambiar mis hábitos de consumo y recién después, cuando empecé a consumir toda esta información y vi otro tipo de documentales como Dominions, Earthlings, Land of Hope and Glory, Huérfanos de la Leche en Chile, Tras los Muros, todos estos documentales que hablan y muestran cómo es que la carne es producida, lo que viven los animales, ahí ya ocurrió otra cosa. Y ahí fue como que alguien me apretó un botón y fue como que el plato que antes miraba como un trozo de queso, un trozo de carne, ya no era solo un trozo de queso y carne, era un alguien. Y ese alguien que yo veía me causaba cosas, saber que yo estaba como participando en pagar para que alguien tuviese que sufrir tanto para satisfacer un placer, porque al final de cuentas sabía que no era necesario, no lo podía justificar por la salud y tampoco por el medio ambiente. Entonces, como ya, okay, vegano. Y así fue como que, escupí un poquito, y así fue como nació el veganismo, cómo me acerqué al veganismo, ¿no? Y ahí está la mezcla también de sociología y veganismo, porque si al final de cuentas me formaron para consumir información académica, me formaron para poder difundir contenido, bueno, no difundir tanto, pero saber cómo compartir ciertas cosas y democratizar un poco los saberes, porque nadie anda metiéndose a revistas científicas a decir, hoy por favor, la última publicación de tal cosa. Pero Eduardo, mira, déjame en claro a los amigos, la sociología, ¿qué es lo que realiza? ¿Cuál es la labor del sociólogo en la sociedad? No lo tengo claro. Todavía estamos haciéndonos esas preguntas. No, pero sociólogo es muy amplio lo que podemos acercarnos, ¿no? Pero al final de cuentas somos una ciencia social que se interesa en la sociedad. Y el interesarse en la sociedad puede ser interesarnos desde, por ejemplo... El comportamiento de los humanos, las relaciones entre individuos, las organizaciones, los conflictos de poder, lo que entendemos por democracias, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los conflictos. Puede ser desde donde vos querrás poner la lupa. Sociología te da un conjunto de herramientas, teorías, paradigmas para poder responder esas preguntas y hacerte preguntas que tal vez antes no hacías. Y con la formación que yo tuve también era un poco tensionada políticamente, en el sentido de que se piensa la sociología como una herramienta para desvelar aquello invisible que antes no veíamos, para llegar a sociedades un poco más justas, un poco más democráticas y más empáticas también. Pero eso ya es como la postura política de la universidad donde me formé, ¿no? Pero, y banderita por esa postura. Oye, Eduardo, lo que mencionabas, bueno, muy común, culturalmente también lo hablábamos con el director aquí en el podcast, que también está abanderado con la causa, a él le importan también estas temáticas, que la mayoría de las veces, y por qué no decirlo todas, cuando nosotros consumimos alimentos, lo que tenemos en nuestro plato desde pequeño es lo que nos dan nuestros papás. O sea, cuando eres niño no eliges qué comer, pero está existiendo un fenómeno en donde los chicos de estas nuevas generaciones que no quieren comer carne, que hay algo que les hace sentir que no les hace sentido, de alguna u otra manera, valga la redundancia. Pero bueno, nosotros fuimos de esa generación que íbamos al campo, que nuestros papás tal vez nos mostraban los animalitos, era normal, íbamos con ellos tal vez hasta arriba del auto porque los llevábamos a eso, lo veíamos vivo, era nuestro amigo, por dar un ejemplo, y después estaba en nuestro plato de comida. No podíamos decidir. Eso era. Ahora hay más información, sabemos que hay más acceso a las redes sociales, eso también la información es poder. Ahora también las nuevas generaciones están haciendo este cambio. Tú, como sociólogo, ¿ves que eso está influyendo en el Internet? ¿Hay algo positivo en las redes sociales? Porque siempre se dice, claro, como que es un mal, hay que alejar a los niños, pero está acercando también a esa conversación, a derribar paradigmas, realidades que para nosotros eran absolutas y que no había cuestionamiento. Sí. Qué compleja tu pregunta. pero sí, mira, cuando primero hablaste de los niños, niñas, adolescentes y el poder tomar decisiones, así como conocemos el racismo, la xenofobia, el machismo y todos estos ismos violentos en los cuales hacemos ciertas distinciones arbitrarias, en la cual alguien tiene la razón, alguien tiene más valor moral, por ejemplo, ponerlo en nuestra historia, ¿no? Como el hombre puede votar, la mujer no puede votar, el hombre blanco tiene tal posición, el hombre no blanco tiene otra posición. Siempre hacemos esas como distinciones muy arbitrarias que no se justifican en absolutamente nada, además de solo porque sí. Y ocurre eso con los niños también. Hay algo llamado adultocentrismo, y el adultocentrismo también se acerca a la idea en la cual los adultos tienen la razón, tienen los conocimientos, y los niños simplemente son receptores y no tienen realmente opiniones, siempre están bajo la opinión del adulto. Y las niñeces también tienen posturas súper críticas que muchas veces vienen a cuestionar lo impuesto que es propio de las sociedades en las que vivimos, ¿no?
No sé si es que intuitivamente o naturalmente las nuevas generaciones están haciendo estos cambios, pero como vos decís, tienen acceso a información que antes tal vez no tenían, o tienen la oportunidad de hacerse preguntas que las otras personas no tuvieron la oportunidad. Son diferentes contextos históricos, distintos momentos sociopolíticos de la vida. Es normal que aparezcan otros temas de conversación. Y claro, cuando vos comparás grupos, te das cuenta de que entre más jóvenes son, más probable es que también hay un porcentaje más alto de niñeces veganas, por ejemplo. Entre mayor edad, menor porcentaje de veganos, y entre menor edad, mayor porcentaje de veganos. Y es más también por eso que acá en mismo Chile, cuando vos te acercas a las organizaciones veganas, también está esta lucha, por ejemplo, la inclusión de las alternativas veganas en el menú Junaed, por ejemplo. Porque es derecho de los niños y niñas adolescentes de poder acceder a las comidas que quieren. Y es complejo porque esto también va acompañado con distintas lógicas de discriminación. En Reino Unido también ha ocurrido esto de que han habido consecuencias legales porque han habido actos de discriminación hacia las personas veganas, cuando nadie tiene el derecho de discriminarte por tus creencias. Si bien el veganismo no es una religión, estamos hablando de un conjunto de creencias y postulados ético-políticos a los cuales las personas adhieren. Entonces ocurre un poco eso con los niños. Sus posiciones suelen ser invalidadas también por el hecho de ser niños, niñas, adolescentes, y también por el hecho de que el veganismo también suele conocer distintas dinámicas de discriminación. Entonces creas un conjunto ideal para que los niños no puedan tomar las decisiones que son más coherentes con sus intenciones. Por lo mismo que vos decías hace un ratito, como se nos imponen ciertas cosas, se nos socializa para pensar de cierta forma. Y salir de eso implica romper ciertas cosas que también pueden tener consecuencias negativas en nuestro entorno social y con las personas que queremos. Y nadie quiere estar peleado con las personas que queremos. Por supuesto. Eduardo, me gustaría que pudiésemos definir dieta a base de plantas y veganismo, que algunas personas creen que es lo mismo, pero no lo es. No es lo mismo. Y es parte de la lucha también de poder hacer esas distinciones, porque muchas veces se reduce. Alimentación basada en plantas es simplemente el cómo me alimento. Yo consumo productos de origen vegetal y no consumo nada que incluya productos de origen animal, pero hasta ahí queda. Entonces, y esto puede ser por salud. Claro, puede ser por lo que vos querrás. Es una simple dieta, no va más que eso. Es simplemente yo consumo de cierta forma y ahí se queda. No es bueno ni malo, simplemente es una palabra más, ¿no? Alimentación basada en plantas y una alimentación basada en plantas con productos integrales, evitando los productos procesados, es lo mejor del mundo porque también bueno para nuestra salud, bueno para el medio ambiente y no implica que los animales mueran. Entonces nos conviene también abogar por la transición a que las personas adopten alimentaciones basadas en plantas. Ahora, también está el veganismo, y el veganismo es la parte más política. El veganismo como término, como lo conocemos así, como algo estructurado, político, organizado, es de 1944 y nace en Reino Unido con la Vegan Society, quienes dejaron de ser The Vegetarian Society y se volvieron The Vegan Society, como una subramita que salió ahí. Y la definición de veganismo apunta a eso, a rechazar la utilización de los animales en cualquier aspecto, utilización hablando de explotación animal. Explotación en sí también ya tiene una carga política y tiene un mensaje en el cual se trata de visibilizar la violencia que conocen los animales. Entonces las personas veganas se alejan de cualquier actividad o producto que dependa de utilizar los animales para la entretención, para la experimentación, para los alimentos, como trabajo o cualquier cosa que implique ejercerle una violencia a un animal. Entonces, claro, ahí ya dejamos de consumir leche, dejamos de consumir cuero, dejamos de ver el circo que tiene animales, mientras que una persona que lleva una alimentación basada en plantas se queda solo en eso, en cómo me alimento. La dieta. En la dieta. Pero vos podrías ir a un circo siendo una persona que consume productos solo vegetales, pero compras cuero y todas esas cosas, ¿no? Porque solo es dieta, pero todo el resto no. Usar productos que incluyeron testeo en animales y que no son cruelty free, que no tienen etiquetas veganas. Una persona que lleva una alimentación basada en plantas también puede... Bueno, y ahora hay muchos productos que tienes, o sea, tienes una amplia gama de poder elegir, además. Eduardo, hay un tema también que mencionabas de la tradición. ¿Qué pasa también cuando vives en una sociedad y volvemos al tema de la familia, del vivir en un ambiente donde esto está normalizado y es parte de la transición, y en una lucha súper potente también que se está dando a nivel legislativo sobre el cambiar el rodeo como un deporte nacional? Todavía estamos en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué tendemos, y sobre todo, yo te lo decía, generacional, sin tampoco estigmatizar a las personas, de querer dejar algo
ahí, entendiendo que esto también ejerce violencia y dolor en los animales, y es evidente. No es algo que se nos ocurra o que queremos hilar fino. Es algo que se ve, que las personas que van al rodeo también lo visualizan en el momento de estar ahí. ¿Por qué tendemos a no querer salir de eso cuadrado, querer conservar eso que ya está? Entendiendo que también, por supuesto, algunas personas dicen, pero es parte de nuestra cultura, es algo que nos identifica. Pero hay que cambiar también lo que no hace sentido, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con vos, pero hay que, y volviendo un poquito más atrás, cuando estábamos hablando de los sistemas de opresión y esos ismos, esas arbitrariedades violentas, hay que recordar que hay una que no mencionamos casi nunca, y ese es el especismo. Así como podemos decir que el blanco es superior al no blanco, el hombre es superior al no hombre, el especismo es la especie humana es superior moralmente a las especies no humanas, porque somos humanos, y esa es la racionalidad que hay detrás. El especismo permea todos nuestros espacios de vida y somos sociedades especistas. Todas nuestras instituciones son especistas, las leyes, la economía, la familia, las religiones, todos de alguna forma u otra utilizan al humano o lo posicionan de cierta forma en como relación referencia. Como referencia, claro, como quién es más importante. Y pero eso no es normal. En algún punto de la historia era parte como de la forma de entender el mundo. Claro, o sea, normalidad también es una construcción social. Entonces, el que algo sea normal no quiere decir que sea necesariamente a lo que queremos apuntar. Y ahí volvemos con esto de la tradición, ¿no? Y con la cultura en general. La tradición y la cultura puede esconder violencia. La tradición y cultura puede ser violenta. Solamente porque sea parte de aquello con lo que crecimos no quiere decir que tenemos que defenderlo ciegamente. Es como la legalidad, Eduardo, porque en algún momento la esclavitud fue legal y no por eso significa que sea buena. Completamente, y no nos gustaba. Hay muchas personas que también cuando ven situaciones de violencia les causa rechazo, pero también ya en ese punto en el cual no estoy ni ahí, somos sociedades individualistas, no tengo tiempo para esto. Vivimos en climas hechos para que cambiar algo sea difícil. Las sociedades están hechas para que se mantengan ciertos lógicas de vida. Es más, hay una psicóloga social llamada Melanie Joy que ella acuña un término llamado carnismo y ella lo posiciona como un subsistema del especismo. Y el carnismo tiene ciertos mecanismos de defensa. Pero antes, la definición de carnismo es simplemente una ideología, un sistema hegemónico que viene a justificar el consumir algunos animales mientras amamos a otros. Esto de yo amo a mi perrito, amo a mi gatito y mientras estoy comiendo el cuerpo de una gallina. Entonces hacemos ciertas diferencias de los animales. Y de la cual se respalda también la industria cárnica. Completamente. Y al hacer esas diferencias tenemos ciertos mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa son los que, según Melanie Joy, son los que hacen que no cambiemos y que nos mantengamos defendiendo la lógica de consumir ciertos animales mientras amamos a otros. Estos son 3 mecanismos en particular. Las justificaciones, y esas justificaciones incluyen el decir que es natural, que es normal, que es necesario y que es muy rico. A mí me encantaría ser vegano, Eduardo, y me encanta que vos seas vegano, pero pucha, qué rico el asado. No puedo. No puedo. El tío en la celebración familiar, oye, pero ¿por qué no estás comiendo carne? Yo querría, pero no podría, no se podría. Sí. ¿Qué le respondemos al tío? Bueno, qué lástima. Qué lástima. Nada más que hacer. Eso es una justificación. Eso es una de las justificaciones también, sí. O por ejemplo pucha Eduardo, sabes que muy genial y todo, pero es que yo necesito la carne. Tuve anemia en tal momento, fui vegetariano en tal momento, pero me sentía desganado y hasta me faltaba B12. Mi nutricionista me dijo que tenía que volver a comer huevo. Entonces hay muchas lógicas, porque también cuando hablamos de la institucionalización del especismo y el carnismo, no estamos hablando solamente de esto, estamos hablando también de la academia, por ejemplo. De los profesionales de la salud que nos dan las recomendaciones. Exacto, el cómo se mantienen actualizadas las personas que están en estos espacios de producción científica. Y vamos más atrás, hablando del feminismo, por ejemplo, también las luchas feministas, primero, las más grandes empezaron en la calle, en los espacios de activismo, no empezaron en la academia. Entonces también hay cierto como desfaz entre que ciertas ideas, ciertos postulados éticos permeen las distintas instituciones, y recién ahí empieza como a expandirse un poco más. Y en este momento el especismo está dando esa lucha, o sea, el poder normalizar el hablar de antiespecismo en los espacios académicos es algo muy nuevo, no es algo que se hable realmente, y es algo que también causa mucho ruido y rechazo, porque también es una nueva violencia que dice, hey, tenemos que cambiar y como acelerar esto, ¿no?
Y bueno, volviendo a la Melanie Joy, estas eran las primeras justificaciones, pero también tiene lo que se llama la invisibilización de las víctimas. Entonces imagínate, nosotros somos 7.000 millones de personas apuntando a las 8.000 millones de personas humanas, especie humana, y al año matamos más de 80.000 millones de animales terrestres. No estamos incluyendo solamente los animales del mar, solamente los que matamos por su carne, 80.000 millones. ¿Cuántos de esos vemos cotidianamente ser enviados al matadero? ¿Cuándo vemos dónde se planta la comida para alimentar a esos animales? ¿Cómo vemos el proceso que es quitar la vida a alguien? ¿Cómo vemos a la persona que trabaja en el matadero matando a un animal? Jamás lo vemos. Vemos el Kentucky Fried Chicken, vemos las hamburguesas, vemos las empanadas que se miran deliciosas, pero no vemos toda la violencia y explotación que hay detrás, ni el desastre ecológico que hay detrás de este tipo de actividades económicas. Y eso es a lo que se refiere Melanie Joy cuando habla de la invisibilización de las víctimas. No solamente no lo vemos, sino que también el producto que tenemos enfrente de nosotros fue privado de las características que nos recuerdan que hay un alguien detrás. No vemos los ojos del animal, vemos un trozo de carne que tiene cierto colorante que hace que sea más rosadito y más apetecible para nosotros. Y Eduardo, ojo, tú lo mencionabas, estás dando un número solamente de los animales terrestres porque lamentablemente, y es hasta terrorífico, o sea, los animales del mar no hay número porque ellos no son cuantificados, son tomados como toneladas. Sí. O sea, estamos hablando de un número que tal vez es inimaginable. Sí, no se entiende tampoco el número. Cuando vos te pones a hablar de trillones en español, es la cantidad de ceros que hay detrás, como que la mente no lo computa. Simplemente... es como hablar de años luz. Sí, es difícil entenderlo. Y al menos yo no me siento capaz de siquiera imaginar esas cantidades, ¿no? Y la última, que es la que también se usa muchas veces en psicología, que es la disonancia cognitiva. Y la definición más clarita es una tensión mental que surge cuando una persona tiene creencias o actitudes contradictorias o cuando sus acciones no están alineadas con sus creencias. Uy, conozco a muchos. Es que hasta nosotros nos pasó en algún momento. Hay que ser autocríticos, hay que decirlo. O sea, tú y yo en algún momento también consumimos carne. Sí. Y bueno, eso no nos hace mejor ni peor porque hayamos cambiado nuestros hábitos alimenticios, pero sí hay un momento que podemos cuestionarnos esto. Sí, no, y nótese que solo porque seamos personas veganas no quiere decir que tengamos todo el mundo bien hecho. Es como, ok, ya dejaste de financiar un sistema de explotación, un sistema de violencia, pero hay muchos más. Entonces, es más, Melanie Joy inclusive dice, nosotros somos personas hipócritas y todas las personas somos personas hipócritas y tenemos que entenderlo de esta forma. Porque al final estamos en una constante lucha todo el tiempo. Poner el cigarro, no sé, por ejemplo, sabemos que hace daño, pero igual se fuma. Sabemos que queremos llevar vidas saludables, pero igual comemos comida chatarra. Como que hay muchas disonancias cognitivas en muchos aspectos de nuestras vidas que van más allá de simplemente lo que estoy consumiendo. Y entonces, la disonancia cognitiva es saber tener conciencia o al menos un poquitito de conocimiento, pero aún así no hacer ese cambio, esa transición. Lo que sé lo dejo debajo de la alfombra y hago como que no está. Ahí está, sí, son las incongruencias mentales, esas piruetas mentales que hacemos para hacer las cosas que no queremos hacer, pero sí queremos hacer. Eduardo, pero tú le decías a Eduardo que en algún momento de tu vida tuviste el plato de comida y no viste ese plato, ¿cierto? Claro. ¿En qué punto la mayoría de las personas, tú que has tenido la oportunidad de conversar con quienes hicieron esta transición, se dieron cuenta que no era solo comida? ¿Cómo es la mayoría de ese proceso? Es muy personal, según yo, porque va a depender mucho de con quién hablas. Y es muy cool porque también hay estudios de sociología que vienen a investigar estos procesos, de qué es lo que hace que las personas se vuelvan veganas y se mantengan siendo veganas. ¿Cuáles serían esos? Y son los tres que hablamos al principio, que tiene que ver con salud, empatía por los animales y medio ambiente. Esos son como los tres grandes, el embudo de las tres cosas. Hay otras cositas que están por afuera, pero honestamente salen muy poquito. ¿Cómo me afecta a mí personalmente la salud? Claro, o la religión, por ejemplo. Pueden haber otras cosas que también hacen... hay muchas religiones que también se alejan un poco del consumir productos de origen animal y terminan siendo personas veganas. Y también hay un caminito de personas, pero es muy poquito, son muy pequeñas personas. Ponele, el que más hace que las personas transicionen al veganismo tiene que ver con la necesidad o el no querer hacerle daño a los animales. Ese es el primer gran motivante de las personas veganas y lo que hace que se mantengan veganas. El hecho de, por ejemplo, yo tuve un perrito y al vivir con el perrito viví ciertas experiencias con ese perrito. Vi que un animal es capaz de vivir lo mismo que yo. Vi que el perro es capaz de tener las mismas emociones complejas que yo tengo. Cuando yo celebro algo, el perro también celebra. Cuando el perro está triste, yo también estoy triste. Nos compartimos caminos de vida
vida, y esos momentos de compartir y ver que no hay tanta diferencia entre esa especie y esta especie también facilita el poder de cierta manera empatizar con el sufrimiento de los animales. Ahora, hay también distintas formas de recuperar esa individualidad que le privamos a los animales dependiendo del tipo de contenido que consumís. Por ejemplo, lo que más suele gatillar estas ganas de alejarse de consumir productos de origen animal también tiene que ver con el ver lo que es necesario que ocurra para consumir esos productos de origen animal. Lo que pasa en los mataderos que tú mencionabas que están a puerta cerrada, porque muy diferente sería si fuesen las paredes de vidrio. Claro, completamente, sí. Cuando escuchas los gritos de los animales, cuando ves sus ojos, cuando ves la violencia que es ejercida por las personas en el matadero, cuando ves la cantidad de desechos, cuando escuchas entrevistas de personas que trabajan en el matadero y te cuentan sobre sus pesadillas, sobre lo que sienten, sobre cómo se piensan y cómo se relacionan con las personas alrededor de ellas, te da cosita, sentís un nudo apretado en la guata en la cual también te decís como, ¿por qué yo querría estar siendo parte de todo esto? Es algo que nos genera mucho rechazo y no sé, es muy violento cuando aprendemos, por ejemplo, la manera en la cual producimos los pollitos, separamos a los pollitos machos de los pollitos hembra, trituramos a los pollitos machos en una trituradora porque no nos sirven para la industria. Vivos, claro, sí, y es muy brutal. Los terneros en la industria de la leche también, no nos sirven los machos, entonces también los descartamos para la basura. Huérfanos de la leche, que es un documental hecho por Elige Veganismo hace varios años, muestra muy claro eso y lo muestra en primera persona, donde vos escuchás los diálogos de la persona que trabaja en ese espacio y dice, no, lo matamos, ¿y cómo lo mató? Le metí veneno para matar moscas hasta que se muriera y lo tiramos a un hoyo. Entonces, esas como imágenes idealizadas que tenemos de lo que ocurre versus lo que ocurre en la realidad son muy desestabilizantes. Entonces, imagínate pasar de Colún, la magia del sur, a ver después un ternero que se está pudriendo en un hoyo, es como... Y que todavía está moribundo. Lo que tú dices, Eduardo, igual es brutal porque de alguna manera los seres humanos entendemos, claro, a base de, entre comillas, la empatía, que igual está alejado de lo que significa empatía per se, pero si vemos un video donde, por ejemplo, nosotros los humanos cuidamos muchísimo la maternidad, lo que significa, o sea, jamás le quitaríamos a una madre su hijo, en la lógica. Claro. Pero ¿y qué pasa si vemos imágenes donde a vacas se le quita su ternero? Sí. Donde ellas gritan, pasan días, que esto está registrado, ellas pasan días llorando porque le quitan a su hijo. Sí, ¿qué pasaría si fuese al revés? O sea, si no nos ponemos en el lugar, no vemos eso, no lo visualizamos, yo creo que no lo podríamos entender, pero ¿sabes qué me pasa también? Que he conversado con personas que me dicen, he visto estos videos, pero yo no quiero verlos, porque en la red social me los siguen enviando. También yo entiendo esa parte de querer no ver porque se sufre, pero si lo estamos viendo y lo entendemos, yo creo que algo está pasando dentro de nosotros. Y si eso nos incomoda, hay un porqué. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir igual o vamos a hacer como si nada pasó? Pueden haber distintas respuestas y una de las respuestas es lo que vos decís como ya, ok, lo meto bajo de la alfombra y sigo con mi vida porque al final de cuentas es tan desestabilizante que no quiero vivir esto. Tengo otros problemas en este momento, como que no puedo concentrarme en esto. Y que es válido, es válido. Y es completamente válido, sí. La cosa es que es eso, es complejo, sobre todo cuando estás en una posición de hacer activismo vegano, porque al final de cuentas vos querés que las personas empiecen a consumir esto y se den cuenta de lo que está ocurriendo ahí atrás. Y ahí es donde tenemos que ser creativos también para poder acercar la información de cierta forma en la cual, ok, no es el video chocante, pero sé que tengo la alternativa de mostrarte este video si yo creo un entorno que propicie el que vos querrás interesarte por eso. Entonces, por ejemplo, es muy distinto que llegue un vegano y te muestre un video sin tu consentimiento en el cual te estoy haciendo hacer testigo de violencias a que te diga, mira, estas son mis preocupaciones, no sé cómo transmitir el mensaje, pero me encantaría que tuvieras 2 minutos para que veamos esto juntos y te explique por qué es que estamos usando nuestro tiempo para estar acá en la calle hablando con la gente. Es la manera en la cual lo comunicamos y es lo que pasa también en muchas familias cuando queremos conversar con lo vuelvo a repetir, nuestro tío, nuestra tía que nos dice, pero ¿por qué no come carne? Es como, ¿cómo llegamos también a esa persona que, insisto, no es que sea mala, simplemente tiene un sistema de creencias, tiene una cosmovisión de cómo comer de otra manera? Eduardo, hay un tema muy importante también de lo que pasa con la industria cárnica, la publicidad, lo que nos han dicho hace mucho tiempo de que la carne es necesaria para nuestra nutrición, para que estemos sanos,
Pero esto es muy nuevo. Esto es hace al menos 200 años que nosotros estamos teniendo carne diariamente en nuestros platos. Antes nuestros ancestros no la tenían. Era de una manera mucho más orgánica, por así decirlo. Y también hay un mito sobre cómo obtener la B12, que es un tema que está en todos lados. La B12, ¿dónde está? Parece que todos estamos deficientes de B12 aunque consumimos carne, sí. O los que consumen carne, hablando globalmente. ¿Qué pasa también ahí con la industria y cómo la publicidad nos hace entender que la única manera de estar bien nutridos es consumiendo carne o productos de origen animal? Bueno, acordate de las publicidades de Yo Tomo Leche acá en Chile, porque terminaban... De los 90. Sí, imagínate, terminaban los anuncios y decían, toma leche 3 veces al día en cualquiera de sus formas, queso, lácteos, tal cosa, ¿no? Hay un comercial, no vamos a decir la marca, aquí no le vamos a hacer publicidad gratis a ninguna marca, pero que hacía la referencia a que la masculinidad, el ser grande, el que te vea una mujer con ojos de deseo, de amor, era importante tomar leche para ser masculino. Sí. Y hay otro tema también que vamos a hablar sobre el machismo y el consumo de carne, que está muy ligado también a la hombría, al ser ahí grandote. Pero vamos con el tema de las industrias. ¿Cómo nos van ahí desestabilizando también nuestra percepción de las cosas? Sí, bueno, pensar en la publicidad. Hay ejemplos muy clásicos, tienen que ver también con los gremios lecheros. Los gremios lecheros, sea en Chile, sea en Estados Unidos, sea en Europa, donde vos querrás, las lógicas en que actúan son súper similares. Entonces, muy como lo que vos dijiste, se elige una audiencia en particular. La leche siempre ha sido dirigida hacia las niñeces y a las adolescencias, desde que son chiquitos. Y recuerdo uno que me parece muy brutal. Yo trabajo con niños y niñas adolescentes en un colectivo de migrantes. Entonces ahí tenemos muchos talleres y hacemos cosas, ¿no? Y uno de los problemas recurrentes es el cómo yo me pienso y el cómo yo me miro frente a un espejo. Y esta publicidad me hace mucho ruido por eso mismo, porque es un niño que está parado frente a un espejo con un vaso de leche. Exacto. Y está hablándose a la cámara, al espejo, diciendo que... yo quiero salir con la chica más linda de la clase, pero soy un enclenque. Y como soy un enclenque, nadie me va a pescar. Delgado. Un delgado, debilucho. Y en el espejo aparece un fortachón, un jugador de rugby que está con un vaso de leche en la mano. Y así sin camisa se toma el vaso de leche y le dice, si quieres ser como yo, toma un vaso de leche. Entonces el niño empieza a atragantarse con la leche y ahí crece y se ve después saliendo con la chica de sus sueños. Con la chica de sus sueños al lado, ¿no? Muy estereotipado. Se nos hace pensar de que la leche es lo que te va a hacer crecer porque tiene muchos nutrientes, tiene muchas vitaminas, tiene todo lo que una persona necesita, a pesar de que sea el líquido producido por un mamífero, una vaca, que es otra especie, para un ternero que tiene que crecer súper rápido en poco tiempo, ¿no? Y que son otros kilos, es otra composición, porque por algo tenemos la leche materna. Sí, exacto. Humana, que quede claro. Bueno, esa es publicidad por un lado, ¿no? Pero hay que también recordar que es mucho más complejo en el sentido de que la publicidad es solo un aspecto de todo lo que hay, ¿no? La industria cárnica en sí ha utilizado muchas herramientas que también fueron utilizadas por otras industrias. Recordemos lo que ha sido o lo que fue la industria del tabaco, que durante un tiempo fue mucho esto de doctores frente a un jurado diciendo yo juro que estos estudios dicen que la nicotina no es adictiva y que la nicotina es segura para las personas y que nosotros como empresas tabaqueras no hemos hecho nada de malo. Un poco lo mismo está ocurriendo ahorita, pero con la industria cárnica de los lácteos, ¿no? Tenés algunos... organizaciones de médicos en Estados Unidos que son súper comprometidas, que también hablan de una institucionalización de ciertas lógicas discriminadoras de estas industrias. Por ejemplo, el porcentaje de personas que son intolerantes a la lactosa cambia dependiendo de nuestros orígenes étnicos. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, la población afrodescendiente en Estados Unidos es más intolerante a la lactosa que las personas blancas en Estados Unidos. Pero tenés lineamientos nutricionales que te dicen toma leche. Entonces, ¿cómo justificas recomendar leche para personas que son intolerantes a la lactosa? Por dar un ejemplo, ¿no? Muy Pero básico. Eduardo, per se, ¿no todos somos intolerantes a esa lactosa de esa leche? No todos, pero la mayoría de los humanos, onda, si agarras como la población del mundo, no recuerdo cuánto es la cifra. Pero hay una razón, porque esa leche... No es para nosotros. Y también a medida que crecemos y nos volvemos personas adultas, desarrollamos más intolerancias a la lactosa.
Pero sí, entonces imagínate, así como ocurría con la industria del tabaco, ahora también está ocurriendo lo mismo. Hay metodologías empleadas al momento de hacer los estudios que también son cuestionables. ¿Qué pregunta de investigación te estás haciendo? ¿Cómo estás interpretando los datos? ¿Quién financió el estudio? ¿Quiénes son los investigadores y por qué da la casualidad que los estudios independientes me están arrojando diferentes resultados que los estudios que vienen de la industria cárnica? No es por decir que todos los estudios que son producidos por la industria cárnica tengan que ser ignorados, pero hay que leerlos de manera crítica y también tener todo este trabajo crítico detrás del qué estamos consumiendo como información y quién está produciendo la información. ¿Qué información, por ejemplo, tú has encontrado que hace disonancia? ¿En qué efectos? A mí una cosa que me da mucha rabia es cuando hablan de los productos como los chorizos como algo saludable. Me frustra. Esto lo vi en España. Habían... los embutidos. Los embutidos, muchas gracias. Esa es la palabra correcta. Pero que sean, los embutidos son una gran fuente de hierro para las personas. Los embutidos son una gran fuente de proteínas y vitaminas y minerales. Son como cuando vos ves una etiqueta de un producto y pones palabras gatillantes. Exactamente eso. Y después te muestra un estudio y el estudio es producido por ellos mismos. A eso me refiero, como que, ok, lo justificaste con el laboratorio que vos mismo financiaste, con las personas que también tenés ahí de hace 40 años. Cuando vos también te vas a ciertas organizaciones que velan por la salud, también tenés que hacerte esas preguntas como ¿quién está financiando esta organización que está ahí atrás? ¿Y por qué es que Coca-Cola está detrás de esto? ¿Por qué es que Tyson, que son los grandes productores de carne, también están detrás de esto? ¿Están ahí porque confían y quieren que la gente sea más saludable? ¿O es porque tienen un interés detrás de tener estos vínculos con estas organizaciones? Y después cuando ves... que la Academia de Nutrición y Dietética, que es la organización de dietistas y profesionales de la salud más grande del mundo, dice que puedes llevar una alimentación basada en plantas en cualquier etapa de la vida, seas una persona embarazada, tercera edad, niño, infante, lo que vos querrás, y puedes llevar una vida plena y saludable. Me hace mucho ruido que después también estas mismas organizaciones que tienen estos estudios digan que es necesaria la carne, porque yo produje un estudio que dijo tal cosa. Entonces ahí como que uno dice, ya, pero la mirada crítica, ¿cómo le hacemos para sacar esto? Y además que esta información a veces no está para toda la población. Hay expertos como tú que pueden hacer esa bajada porque obviamente tienen un tecnicismo especial que no todo el mundo lo puede entender o puede acceder a estos papers, por ejemplo, para saber si es que realmente estos estudios tienen hay mano negra, como también pasa en la industria farmacéutica. Ojo, la leche, también hay un término que ha pasado, Eduardo, últimamente de cambiarle el nombre y que obviamente las industrias que tienen la batuta de la leche, de la carne, quieren cambiarle a los productos que son de origen de plantas, que no se llamen carne o que no se llamen leche. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué les molesta tanto? ¿Hay un problema, por supuesto, que se les vaya al público objetivo? Exactamente. Mira, esto no era problema antes porque no había una pérdida de las partes del mercado. Pero ahorita, cuando se están dando cuenta de que, mira, es más barato producir esta leche vegetal, hay personas que les gusta. ¿Es más barato producir leche vegetal? Hay un estudio súper bueno que viene a hacer una comparación de los costos climáticos de los productos que estamos consumiendo en este momento. Lo hicieron en Alemania. Y vos agarras, por ejemplo, carne orgánica o carne producida tradicionalmente, orgánica en el sentido que no usaron pesticidas y ciertas cosas, y la comparas también con su equivalente basado en plantas, y la realidad es que los precios de ahora, si es que tenemos en cuenta la producción de gases de efecto invernadero, la deforestación, la desertificación, la erosión de los suelos, la contaminación de los cuerpos de agua, el transporte que no es considerado y también sus propias emisiones. La huella de carbono. Claro. Ves que la carne en este momento debería ser un 146% más cara de lo que ya es, si es que realmente tenemos en consideración esos costos ambientales, mientras que las plantas deberían ser un 6% más caras de lo que son ahora. Pero entonces las diferencias son abismales. Entonces, claro, puede que en este momento hayan ciertos productos de origen animal que son más baratos, por ejemplo la leche puede ser un buen ejemplo, que sus contrapartes basadas en plantas. Pero eso también tiene que ver con que es una nueva industria, es un nuevo espacio económico que está surgiendo, se regula a mayor oferta, mayor demanda, se van cruzando, vamos aumentando la demanda, va a aparecer más oferta porque obviamente es rentable hacer todo esto, ambientalmente tiene todo el sentido del mundo. Económicamente tiene mucho más sentido. Voy a plantar mucha avena, le pongo un poco de agua, la licúo y tengo leche de avena,
Y no hay un residuo como el que dejan los animales. Exacto. Voy a plantar plantas, dársela al animal, embarazar al animal, sacarle el bebé al animal, quitarle la leche por unos meses, volver a embarazar al animal, volver a embarazarlo hasta que se muera y su cuerpo ceda, y me quedo con esa leche y después vendo esa, solo quedarnos con las plantas. Nos saltamos todo el segundo paso y tenemos algo mucho más directo con menor impacto. Pero son industrias nuevas, son espacios nuevos, son productos que en este momento tal vez no son tan llamativos porque las personas tampoco necesariamente conocen ese producto. Entonces, claro, cuando estabas hablando de los gremios lecheros que quieren que la leche vegetal deje de ser llamada leche porque leche es solo de las vacas, o las mantequillas, bueno, ni siquiera sé con la mantequilla, y me produce muchas preguntas porque mantequilla de maní, mantequilla de animal, leche de coco, la leche de coco existe hace rato y en ningún momento fue un problema. Pero ahora, ¿cómo le quieren colocar? No sé, yo sé jugo, no sé, o suero. Sé que la soya habían dicho sucedáneo de soya o ese tipo de cosas. Y cuando vos lees los proyectos de ley en el cual hablan de esto, te dan unos ejemplos que ni siquiera es como ¿quién inventó esto? Por ejemplo, dicen carne de quinoa. ¿Quién dice carne de quinoa? ¿En qué momento has visto un producto de carne de quinoa en el estante de la tienda? Hamburguesa, ese es el nombre, pero le molesta que les coloquen a la hamburguesa de carne, o sea, la de soya como hamburguesa per se. Sí. Respecto, tú lo decías de la B12, quiero que hablemos de la B12. Hablemos de la B12, por favor, para que le contemos a las personas, porque siempre lo dicen, estoy falto de B12, te falta B12, entendiendo que la B12 es muy importante para muchos procesos de nuestro cuerpo. Uno en particular que siempre lo menciona, la concentración, o sea, ser efectivo, ágil, ejecutivo, ¿cierto? Funciones que son fundamentales en nuestro mundo moderno. ¿Qué pasa con la B12? ¿De dónde viene la B12 en específico? Vamos a irnos tiempo atrás, a donde nuestros ancestros la tomaban naturalmente. Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, iban a sus farmacias nuestros ancestros y la compraban, se inyectaban. No, la B12 no es hecha por los animales ni por las plantas, está hecha por bacterias. Y esas bacterias antes las encontramos en la tierra, en el suelo, en ciertos cuerpos de agua. Pero de nuevo, 2023 es muy distinto a lo que era antes, ¿no? Ya no vamos a recoger nuestra zanahoria del suelo y la mordemos, no comemos trocitos de tierra que venían en los tubérculos que sacábamos del suelo. Nuestra agua está especialmente tratada para que no tenga bacterias y la bacteria es la que produce la B12. Necesaria. Entonces, claro, antes estamos en contacto con alimentos que incluían la B12 porque era nuestro entorno natural. Ahora somos sociedades mucho más higiénicas que no están en contacto con esa B12. Entonces, a los animales no es que ellos la produzcan en sí, por ejemplo. La vaca de la cual comemos su leche, sus quesos y sus derivados y sus fluidos corporales tienen B12, pero también se les suplementa a esas vacas. También se les suplementa a los animales. Entonces, nos podríamos saltar el paso de suplementar al animal y después matarlo y comerlo y suplementarnos directamente, sobre todo que ahora que hay más facilidades para hacerlo y la B12 no es cara. Al mes puedo comprarme 90 dosis por 4 lucas, 4,000 pesos. Entonces en 3 meses estoy gastando 4,000 pesos. No, dentro de lo difícil que puede ser las situaciones económicas, creo que 4,000 pesos dividido en 3 meses igual no es algo grande, ¿no? Y lo peor es que tenemos diferentes formatos. Pueden ser pastillas diarias, pueden ser pastillas semanales, puede ser una inyección, puede ser un polvito que le puedo poner a mi comida. Hay muchas facilidades para incorporar esto dentro de nuestras rutinas y también que se adapten a nuestros ritmos de vida y lo que nos funciona. Eduardo, pero hablando en la población general, todos de alguna manera estamos deficientes de B12. O sea, todos deberíamos suplementarnos. ¿Es importante todos o solamente las personas vegetarianas, veganas? Acá donde digo, pregúntenle a los nutris. pero claro, hay muchas personas que tienen deficiencia a pesar de no ser veganas y es algo muy común. Y la regla general es que las personas van a estar cerca de la deficiencia. Entonces, nunca es malo consumir el suplemento, pero siempre recomendado por el profesional de la salud, nutricionista. Sobre todo que la B12 es hidrosoluble, creo que esa es la palabra correcta. Si yo me tomo 20 pastillas de B12 en este momento, voy a hacer pipí y desaparece. Entonces, no es como que quede en mi cuerpo también. Perfecto. Eso. Eduardo, volviendo al tema de la soya, de los procesos de que, por supuesto, tenemos que alimentar al animal. ¿La mayoría del ganado en nuestro planeta es alimentado por esto, por soya? No, el ganado no, la gallina sí. ¿Cómo se alimentan a los ganados que consumimos los humanos? Cultivamos plantas, especialmente pensados en que ellos van a comer. Hay una palabra que es el feedlot,
que le llaman, que es como el producto que comen los animales, que vos le sacas un saco en un... ¿Como un pellet? Como un pellet, claro, como la comida, el pellet que le damos a los perros, pero versión para las vacas, que son plantas, ¿no? Plantas secas o productos procesados, granos, cosas calóricamente ricas que van a hacer que crezcan rápido a ritmos que antes no deberían estar creciendo. La soya se utiliza más para las gallinas más que para el ganado, pero para que tengas una idea, 77% de toda la soya que plantamos en el mundo es destinada para consumo animal, y esa misma soya que se dice que son los veganos los grandes culpables de que estamos deforestando el Amazonas, exacto, es para los animales. Y podría ser para nosotros. Los humanos. Sí, y lo peor de todo es que hay que recordar que una vaca come más que un humano. Una vaca come más que un humano. El tener 60.000 millones de gallinas en espacios de producción animal tiene consecuencias ambientales y también tienen requisitos nutricionales esas gallinas. Entonces tenemos que plantar para alimentarlas. Y cuando tenemos que plantar en un espacio en el cual no tenemos tanta superficie, tenemos que deforestar. Entonces liberar espacios. Cuando deforestamos, destruimos ecosistemas y también sacamos otras especies de animales que también queremos proteger. Y esos espacios que antes eran poner el Amazonas en este momento está produciendo más gases de efecto invernadero de los que está absorbiendo por toda la actividad industrial que está ocurriendo, pero también por toda la deforestación que está ocurriendo. Y esa deforestación es porque hay grupos ganaderos que también ven que hay un gran interés económico en seguir produciendo y exportar esta carne a otros países. Por eso se dice que estos incendios fueron provocados a propósito para poder utilizarlo en ganadería. Y eso no es mito, es realidad y es parte de políticas locales y públicas que se han tenido a lo largo de todos los países. Lo mismo cuando hablamos, y también relacionado al precio de la carne, en Estados Unidos, por muy capitalista que sea el país, por muy liberal que sea el país, hay precios fijos para comprarle a ciertos sectores de la producción de alimentos para animales, en las cuales yo te fijo un precio estable y no cambia. Entonces, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde está el libre mercado? Ahí no cuenta, porque estamos también respondiendo a los intereses de un grupo particular que económicamente ha llegado a posición del poder y que ya no está compitiendo con el resto. Entonces, yo siempre puedo producir este mismo alimento monocultivo para alimentar a muchos animalitos y después matamos a esos animales en vez de diversificar nuestra producción, tener bosques de comida, el decir, ¿sabes qué? En vez de tener monocultivos, podríamos tener unos 10 tipos de cosechas distintas en este espacio, recuperando la tierra y permanentemente produciendo con un menor impacto ambiental, bueno a largo plazo, no tan rentable a corto plazo, pero como nos pensamos a largo plazo porque nos interesa el desarrollo sostenible, vamos a hacerlo. Pero eso no es la pregunta y tampoco es lo que más interesa a estos gremios o personas que están en ciertas posiciones de poder que tienen ciertos intereses económicos. Eduardo, no es normal que en el mundo hoy actualmente haya tanto ganado. Que haya la cantidad de vacas, de pollos, etcétera, producción, acuicultura, acuicultura quise decir. ¿Cuánto es la cantidad que tenemos de ganado hoy en el mundo y cómo esto afecta también al cambio climático? Sí, no lo tengo claro. Conozco esa cifra de los 80.000 millones de animales que matamos al año por su carne, pero eso es por su carne. Entonces también no sé todas las otras como asteriscos que podrían haber detrás de esa cifra, ¿no? Y hablando un poco que lo que decías también de las vacas o de la cantidad de animales, para poder tener una idea de estas cifras o impacto, una que me choca mucho es esto de que una granja de 2.500 vacas produce la misma cantidad de desechos que una ciudad de 411.000 personas. 2.500 vacas lecheras, 410.000 personas. Y cuando hablamos de desechos hablamos de estiércol, restos de cuerpo, sangre, cosas que tenemos que gestionar. Y no es como que tengamos un sistema de alcantarillado todo conectado en el cual limpiamos el agua. No, estos son cosas que muchas veces terminan contaminando el suelo, contaminando los cuerpos de agua y destruyendo los espacios cercanos. Cuando hablamos del impacto que esto puede tener en el mundo, además de ya exacerbar la crisis climática que ya estamos viviendo, también hay que reconocer el riesgo de la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas, por ejemplo. Recordemos que cuando hablamos de... hay una palabra en inglés que se llama CAFO, que es Concentrated Allotment Feeding Operation, que significa simplemente lugares donde tenemos muchos animales juntos y alimentamos intensivamente, agricultura intensiva. Y ahí tenés decenas de miles de animales en un solo espacio. Imagínate, animales inmunosuprimidos, llenos de antibióticos, que les dan mucha comida, en las cuales viven encerrados y el animal que está al lado también puede morir. Es el caldo perfecto para que aparezcan nuevas enfermedades resistentes a los antibióticos, pero que también no tienen la necesidad de
no matar a su host, a quien está, porque da igual si está bien o está muerta, porque al final hay otra bien al lado, 1 centímetro, es fácil pasarse a la otra. Estamos generando un espacio en el cual pueden aparecer nuevas enfermedades que tienen una capacidad de destruirnos que no veíamos antes. Inclusive, coronavirus es zoonótica, la gripe común fue zoonótica, VIH también tiene ciertos orígenes zoonóticos, entonces también hay muchas enfermedades que reconocemos y vemos el poder que tienen y lo peligrosas que son, pero seguimos teniendo ciertas prácticas que favorecen la aparición de este tipo de enfermedades y no lo cuestionamos, y es frustrante. Ponerle que la carne y los lácteos utilizan 83% de todas las tierras agrícolas que tenemos en este momento. ¿Cómo vamos a poder justificar este tipo de actividad económica en un contexto en el cual desde las Naciones Unidas se está diciendo que estamos viviendo un punto de ebullición? Entonces, no sé, es muy distópico. Todo esto es muy distópico según yo. Terrible. Me gustaría que, Eduardo, también habláramos sobre tu experiencia y los beneficios que nos traería como especie y también al planeta, por supuesto, el poder ir cambiando de a poquito nuestra dieta actual a una ya más basada en plantas. Lo que hablamos al principio, ¿no? Disminuimos nuestro riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, especialmente el cáncer colorectal. Menor probabilidad también de desarrollar enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, no solamente es paro cardíaco, también son derrames, por ejemplo. Un índice de masa corporal un poco más bajo, lo que quiere decir que también nos alejamos de los problemas de obesidad que conocemos muchas veces en América Latina. Mayor calidad de vida, mayor bienestar, no es lo mismo. Es muy entretenido porque en Estados Unidos tenés un grupo de personas religiosas adventistas, y dentro de ese grupo adventista hay cerca de un 10% que son veganas, que llevan una alimentación basada en plantas. Y en promedio, cuando comparas a esos adventistas versus el resto de la población de California, los hombres viven 7 años más que el resto de la población y las mujeres 4,4 años más que el resto de la población. Entonces, no solamente vivir más, pero vivir mejor también. Y cuando tenemos muchas personas que en nuestro círculo vos ves lo que implica esos malestares asociados a estas enfermedades crónicas, a mí me gustaría que, como yo, persona que quiere a esta otra persona, también pasara las herramientas para poder vivir lo mejor que podamos vivir en la vida que nos queda, po. Eso con la parte de salud, ¿no? Imagínate lo que podría ser políticas públicas que tienen esto en consideración también. Dinamarca. En Dinamarca también ya se está incorporando el recomendar alimentaciones basadas en plantas para luchar contra la crisis climática y disminuir la huella de carbono que tiene cada persona dentro del país. Entonces también se puede instrumentalizar para crear cosas muy bonitas, nuevos espacios económicos, recuperación de tierra. Cuando hablamos de que 83% de las tierras son utilizadas para la producción de carne y leche, es frustrante porque también tienes otros estudios en los cuales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo te dicen que si América Latina y el Caribe se transicionara a un sistema alimentario basado en plantas de aquí a 2030, apuntando a la carbono neutralidad, podríamos crear 19 millones de empleos en la región. Y lo que más representa esos empleos es la actividad agrícola basada en plantas. Empleos verdes, duraderos, que siempre van a ser necesarios y que pueden garantizar ciertos beneficios sociales y calidades de vida mucho mejor de lo que implicaría explotar animales y después procesar sus cuerpos. Entonces, económicamente, salud, medio ambiente y la otra parte, que es lo que hablamos al principio, de ser consecuentes con nuestras intenciones. Muchas veces las personas veganas están a decir que ser vegano es una decisión de lo que no se arrepienten por lo bonito o que uno se siente o la tranquilidad mental que uno tiene después, el poder decir, ¿sabes qué? Sí, acá está mi platito de porotos y arroz y no tiene un animal muerto y me siento muy tranquilo, delicioso. Entonces, hay algo que también es muy empoderante en el sentido de que yo veo esta sociedad que nada cambia y como yo tampoco puedo cambiar, pero no, sí puedo hacer ciertos cambios y sí puedo ser consecuente con mis creencias y lo vivo en el cotidiano y eso me hace muy feliz y me trae mucha tranquilidad, sobre todo cuando ves todos estos impactos positivos que tiene el compartir estos conocimientos. Entonces sí, hay mucho que uno puede ganar como transicionando al veganismo. Eduardo, yo te lo mencionaba hace un ratito, cómo se conecta también la masculinidad con el consumir carne, que también pasa muchas veces que, no sé, un chico vegano, vegetariano va a un asado que es muy común aquí, ¿cierto?, en Latinoamérica. ¿Y qué pasa cuando dicen, no, yo no como carne? Pero ¿cómo no vas a comer carne? ¿Cómo está asociada ahí el machismo, la violencia también y el consumir carne? Sí, va muy de la mano, va muy de la mano. Se sobreponen esos distintos sistemas de opresión.
¿Cómo podríamos dar de ejemplo? Hay un concepto en ciencia social llamado guiones de género. Entonces, yo fui socializado como un hombre. A mí se me enseñó a ser hombre. Uno no nace actuando de cierta manera naturalmente. El género es algo socialmente adquirido. El género se enseña, se aprende, se internaliza. ¿Es hombre o mujer? Claro. Y si vos querés actuar como mujer, pero naciste con el sexo masculino o se te denominó como hombre, vas a sufrir las consecuencias porque estás saliéndote de la norma. Eso es una desviación dentro de lo que se espera. Entonces, cuando uno es socializado como un hombre, se le enseña también a construir esa identidad masculina basada en ciertos estándares, que es lo que conocemos como la hegemonía masculina. Esa hegemonía masculina es un tipo de masculinidad en particular, porque hay muchos hombres y hay muchos tipos de hombres, pero hay un tipo de masculinidad que aceptamos y otras no. El hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser estoico, tiene que guardar sus emociones, no puede llorar, no puede expresar sentirse mal, tiene que ganar la plata de la casa, tiene que pagar la cuenta, tiene que muchas cosas, ¿no? No puede usar ciertos colores, no puede comer ciertas comidas, no puede usar tales prendas. Hay muchas características asociadas a esa hegemonía. Tiene que ser proveedor, como que también ahí nos vamos a una época, pero hace 1000 años atrás, de proveedor de que viene con el pedazo de carne del mamut. Por favor, o sea, como que estamos aquí, estamos en el siglo XXI. Sí, ahí pidiendo Rappi, el mamut por el celular. No, entonces, claro, hay muchos guiones de género y parte de esos guiones de género tiene que también con construir tu identidad masculina en oposición a lo femenino. Y dentro de esa oposición a lo femenino también está la oposición a la emocionalidad. Entonces, muchas de las motivaciones que hablamos al principio para transicionar al veganismo también tienen que ver con el empatizar con los animales. Y un hombre que empatiza con los animales, entonces, también no es propio de lo masculino. Al hombre masculino no se le enseña a que le haga mimos al animalito, le hable con voces agudas, le dé un abracito. Es mucho más distante. Eso es para las mujeres, quienes expresan su emocionalidad. Entonces, dentro de esos guiones de género, también hay ciertas comidas que se construyen como masculinas y comidas que se construyen como femeninas. La hamburguesa es masculina, la cerveza es masculina, un cóctel de tal cosa puede ser más femenino que masculino. Como cuando pido la cerveza y se la pasan a... No, es para mí. Exacto. ¿Quién pidió esta comida? O el yogurt es femenino, la ensalada es femenina. Hay ciertas comidas que se espera que pida una mujer mientras que el hombre no. El hombre quiere el cuarto de libra y lo quiere agrandado y quiere la Coca-Cola grande, mientras que la mujer si pide una ensalada o pide una hamburguesa le van a quedar viendo de reojo con... ¿Y vas a comerte todo eso? ¿Cómo realmente? Entonces, hay ciertas expectativas detrás de lo que uno consume. Y dentro de lo masculino no se espera que uno hable de empatía, que habla de los animales, que habla de sentirse mal por comer algo. ¡Ay, qué llorón sos! Deja de meterte en esos problemas. De hecho, cuando están en el campo, los hombres son los que van a matar al animal. Y no hay mujeres en ese proceso. Y si uno de ellos no quiere, es tachado de débil. Por así decirlo. Pero se nos enseña a no empatizar con su sufrimiento, se nos enseña a ser distantes de todo esto. Y es súper complejo, porque cuando vas a agarrar demografías de universos veganos, por ejemplo, distintos estudios, siempre te das cuenta de que los hombres son la minoría. Generalmente dentro de 100 personas veganas, solo 25 son hombres. Entonces también hay un gran problema, y es que el patriarcado, las estructuras sociales que vienen a posicionar al hombre como en una posición particular, también están haciendo que esos mismos hombres no transicionen a ciertos cambios que les podrían hacer bien. Y es muy chistoso porque cuando yo hablo con hombres sobre este tema, o como hombres, ¿no? O-N-V-R-S, hombres. ¿Qué te dicen, Eduardo? A mí me encanta hablar de la disfunción eréctil, porque cuando... Porque ellos piensan que es todo lo contrario. Si tú no comes carne, va a ser menos macho. Ahí yo veo que me da risa esa palabra, macho. Así. Un macho de verdad. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú qué les dices? ¿Tú sabes qué? ¿Vos sabías que cuando consumís carne estás consumiendo grasa saturada? Colesterol, y eso hace que tus arterias se tapen y tu cuerpo tiene sangre en muchas partes del cuerpo y eso hace que hayan problemas de disfunción eréctil. ¿Tenés problemas de disfunción eréctil? Entonces como que me encanta porque todo lo que es lo falocéntrico siempre es un tema como muy gatillante para los hombres. Entonces cuando cuestionas esa masculinidad y le decís, ya, pero comete este burrito vegano que tiene frijoles, arroz, quinoa, 5 verduras distintas y pica mucho porque sos un hombre y te encanta el picante. Entonces... Ese hombre picante. Ahí sí se lo comen, ¿cachai? Entonces esa es otra cosa que...
una vez entendemos que están estos como estructuras más grandes que hacen que los hombres interpreten la realidad de cierta forma, bueno, los hombres y las mujeres también, ¿no? Porque afecta a todos, pero que interpretemos las cosas de cierta forma, también las podemos utilizar a nuestro favor para facilitar ciertos cambios que antes no. Entonces, por ejemplo, si yo sé que estoy hablando con un hombre, tal vez no voy a hablar al tiro de empatía o de los animales y el cariño que podemos sentir por ellos, porque estratégicamente no me sirve. Ojalá sirviera, porque yo encuentro que es súper valioso hablar de estas cosas y el mundo necesita mucho más emocionalidad de la que tenemos ahorita. Pero si le das de disfunción eréctil y le das una opción de comerte un taco gigantesco que lo va a hacer más fuerte y más masculino, lo más probable es que te pesque más. Entonces, o sea, se va más por la vida como sexual, de rendimiento. Sí, sí. Hombres sí. no sean así. No sean así. Coman plantas, pero también sean emocionales. Eso es muy importante para que estemos con una salud mental positiva. Sí. Lo decías también, Eduardo, que importante el recalcar que no solamente se vería beneficiado nuestro planeta y las personas que consumen plantas, sino también las personas que trabajan en la industria cárnica, que a veces son invisibilizadas, ellas también sufren. O sea, no dudo que a alguien le guste ir a su trabajo y que todo el día sea matar a otros seres que sintientes. Tú lo decías, hay muchos documentales, hay videos, entrevistas dolorosas de los mismos trabajadores. La mayoría son hombres, ojo sí. Con eso, que ellos dicen, claro, tienen pesadillas, que la pasan muy mal. Salió hace algún tiempo un reportaje también en el sur de nuestro país, donde los mismos trabajadores, las esposas de los trabajadores tuvieron que ir a hacer un juicio, fueron a donde unos políticos para que vieran lo que estaba pasando en esa empresa, porque justamente estaban matando unos terneros y los dejaban en una fosa y estaban agonizando días, y las esposas decían que ellos estaban teniendo problemas de salud mental. O sea, sí. Aquí también podríamos abogar a que estos cambios, estas transiciones alimentarias pueden ayudar también a esas personas que a veces de verdad que no tienen otro sustento, es su única forma de poder generar ingresos para su casa, para su hogar, porque necesitan, por supuesto, trabajar. A veces en lugares más pequeños que son caletas que están ya esta adición, el trabajar con, por ejemplo, el producto del mar. Completamente. Tocaste todos los puntos que en mi mente como que me habría gustado tocar. Pero sí, es más, con ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, vos dijiste, nadie quiere realmente estar ahí. Generalmente en Estados Unidos son las personas migrantes las que trabajan estos espacios también, y muchas veces son dinámicas en las cuales son personas que no tienen los documentos al día, trabajan como sin un contrato, horarios de trabajo que son absurdos. Imagínate lo que es trabajar en espacios en los cuales la tarea es quitar la vida a alguien, las herramientas que hay de por medio. Hay recursos que uno puede buscar también de distintas organizaciones que velan por los derechos humanos y hablan de los mataderos como espacios extremadamente problemáticos por la cantidad de accidentes que ocurren, por la manera en que se les pagan. Imagínate, yo a vos te pago por cabeza de animal. Entonces, entre más animales mates en un tiempo determinado, más dinero vas a volver al final del día. Y cuando estamos hablando de quitarle la vida a alguien que no quiere morir, ese animal va a hacer algo para evitar morir. Cuando se les ponen las pistolas para aturdirlos, por ejemplo, a veces la pistola no responde, a veces no le achunta al animal, el animal puede patalear, puede golpear muros, vos tenés cuchillos, vos tenés herramientas para procesar el cuerpo de los animales, y eso es muy fácil que hayan accidentes para las personas también. Y cuando estamos hablando de horarios de trabajo, ritmos de trabajo en los cuales se espera que produzcas mucho en poco tiempo y estás utilizando herramientas peligrosas, también estás creando un contexto súper fácil para que hayan accidentes recurrentemente. Sobre todo también cuando son personas que no hablan necesariamente el idioma, cuando son personas que acaban de llegar, cuando son personas que no tienen garantías sociales. Hay muchos elementos que se conjugan entre ellos, y lo que hablamos de salud mental y lo que es la autopercepción de estas personas que traen los mataderos también es brutal. Muchas de las entrevistas, sí, muchas de las entrevistas que hablan de esta idea de yo trabajo con sangre o yo trabajo matando, mi trabajo es matar, y hablan de cómo estas personas pierden sus conexiones y sus amistades porque sus amistades también los ven como asesinos. Cuando vos hablas de las parejas también ocurre eso. Cuando vos agarras las personas que trabajan en los mataderos y lo comparas con las personas que no trabajan en los mataderos, ves que hay una mayor prevalencia de dinámicas de abuso y de violencia entre esas parejas de las personas que trabajan en los mataderos. Entonces, mayor violencia intrafamiliar por el trabajo que tienen que hacer. También los discursos que ellos tienen y las maneras en las cuales pueden resolver ciertos conflictos. Hay entrevistas en las cuales dicen, sí, nos peleamos y me acuchilló.
muy, muy normalizado, muy tranquilo. Pero de nuevo, cuando estás en un contexto en el cual se te paga para que cotidianamente durmas esa parte de tu cerebro que te dice estás matando a alguien y tenés que hacerlo porque esta es la vida que te tocó, es mucho más difícil salir de esas dinámicas de violencia. Entonces a mí me hace sentido que no financiemos esas actividades que dependen de tanta violencia. Y como vos decís, no solo por los animales, pero también porque hay humanos y los humanos también son animales que también vale la pena que empaticemos con ellos. Y entendiendo que además ellos no son los que reciben la mayoría del beneficio económico. Estamos hablando de un grupo muy reducido de personas, de un directorio que nunca ve esas actividades, pero se llenan los bolsillos de violencia. Sí. Gracias a la violencia. Sí, completamente. Terrible. Eduardo, quiero que hablemos del futuro, de cómo vamos a proyectar también nuestra responsabilidad como especie. Sabemos que somos la dominante, somos el depredador más grande que está en el planeta. Algunos dicen, lo atribuyen esto a los tiburones, etcétera, pero los seres humanos, la especie Homo sapiens, somos la especie más peligrosa de nuestro planeta. ¿Qué va a pasar en un futuro? Tú lo decías, estamos en un momento de una crisis climática, ya no es un cambio climático, estamos en una crisis climática súper profunda que nos va a arrastrar a hacer cambios, queramos o no, alimenticios. ¿Cómo tú vas viendo, proyectando de aquí al 2050? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas tú sobre nuestros hábitos? ¿Vamos a tener que cambiar la alimentación, queramos o no? Es importante tal vez que nos replanteemos estos temas desde antes para que también tengan un sentido y no solamente sea por un mandato de que ya no vas a poder comer carne como tú lo quieras semanalmente, por ejemplo. Sí. No tengo idea. No tengo idea de qué va a pasar de aquí hasta el 2050. Me gustaría pensar que vamos a decir, pero por supuesto es tan obvio, transicionemos toda alimentación basada en planta. Es obvio. Pero lo veo complejo, sobre todo porque hay tantos conflictos de interés, hay tantos grupos de poder que están en posiciones de control en las cuales, por mucho que vos tengas... En la cuenta compartí hace mucho tiempo un informe que salía de 21.000 científicos piden que dejemos la carne. Y como, ya, ok, 21.000 científicos, ¿a quién le importa? Exactamente eso, porque... hay otros intereses, hay otras prioridades para otro grupo. Sí, la crisis climática es real y vamos a tener que desplazarnos, van a desaparecer especies. La realidad en la cual vivimos ahorita es muy distinta. Vamos a ver constantemente huracanes, inundaciones, sequías transversales, aumentos de temperatura brutales. Pero, ¿vamos a realmente cambiar nuestro sistema económico por eso? Yo esperaría que sí, pero me cuesta ser optimista. Creo que los cambios que van a ocurrir también van a ser como dependiendo de esas dinámicas económicas. Por ejemplo, no es que las empresas van a dejar de producir leche porque quieren un mejor futuro. Van a dejar de producir leche porque ahora tenemos una tecnología que hace que podamos hacerla a partir de plantas que es mucho más rentable para todos. Entonces ahí pasa el movimiento para leches vegetales. No es que vamos a dejar de consumir carne de animal porque sintamos empatía por los seres sintientes. Porque sintamos empatía por los animales o los seres sintientes, pero es porque, mira, la proteína de soya es más barata y es mucho más fácil conservarla y si la procesamos podemos tenerla en el estante durante 4 meses versus que la carne se pudre en una semana. Entonces ya proteína de soya procesada. ¿Cachai? Siento que vamos a responder más a esas lógicas antes que el poder realmente estos cambios que estamos buscando como organizaciones o personas que hacen activismo antiespecista. Lo que sí es que también creo que tenemos como la oportunidad de hacer estos cambios y estos cambios son el momento para, o sea, estas oportunidades que tenemos ahorita hay que tomarlas y por muy distantes que parezca o por muy utópicas que parezca, las semillitas que estamos plantando ahorita puede que mañana tengan mucho más sentido para otras personas, así como las nuevas generaciones van tomando la batuta, como acá está la paltita, la batuta de la paltita, lo mismo puede ocurrir con el incorporar un sistema alimentario basado en plantas, sobre todo con todos los datos e información que tenemos sobre el medio ambiente, ¿no? Pero la respuesta de los grupos políticos, la respuesta de las distintas organizaciones que teóricamente tienen una mirada más medioambiental siempre ha sido limitada y siempre ha faltado también la parte más crítica de realmente hacer un llamado para cambios de hábitos de consumo y cambios estructurales. A nadie le gusta hablar de cambios estructurales, sobre todo cuando son temas que tienen tan poca llegada a la gente, porque cuando hablamos de cambiar cómo nos alimentamos y cómo nos relacionamos con los animales, estás peleando con algo que está súper estructurado y súper arraigado a nuestras identidades, a nuestras historias y a
cómo nos construimos inclusive como naciones. Entonces, imagínate que yo el 18 de septiembre... Que se viene. Vaya a decirle a alguien, no, oiga, pero deje de comer esa empanada si eso es malo para el planeta. ¿Qué te importa? ¿Me entendés? Como el 18 de septiembre, para los amigos que nos ven, es la fiesta nacional en Chile. Pero bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos, la carne es fundamental dentro del plato característico. Claro. Pero sabes que hay muchas personas que han cambiado la receta, por ejemplo, de las empanadas, y son muy ricas. O sea, hay carne de soya que la puedes preparar de una manera pero espectacular y que queda hasta a veces más rica que la otra. Sí. Y dura mucho más. Además. Por lo demás. Eduardo, este podcast se llama La Última Pregunta, ¿cierto? Tú lo sabes, porque a nosotros nos encanta Isaac Asimov, porque él también hizo proyecciones, por eso yo también te estaba preguntando qué pensabas tú, ¿te gustaría que pasara con nuestra especie este cambio también, este chip de cómo vemos a nuestros hermanos menores? Que es súper importante entenderlo así. Pero también es importante hacerse preguntas, ¿cierto? Cuando uno se va a dormir en la noche, uno piensa bastante, algunos no se quedan dormidos al tiro inmediatamente, pero a todos nuestros entrevistados les hacemos esta pregunta, en realidad para hacer una reflexión. ¿Cuál sería la última pregunta? O sea, basándonos también en lo que hablamos el día de hoy, que deberían hacer nuestros amigos antes de irse a acostar. ¿Qué plantearías tú para que ellos también pudiesen hacer ahí una autopercepción, hacer también ahí una argumentación de lo que está pasando también en sus cabecitas, en lo que también están haciendo día a día? Porque tú lo decías, a veces nos vemos y vemos nuestro plato y nos hacemos estos cuestionamientos. ¿Qué es lo que deberíamos empezar a hacer tal vez o pensar, hacer esta última pregunta en la noche para ir cambiando tal vez nuestros hábitos alimenticios a favor de nosotros, del planeta y de nuestros hermanos menores? Sí, me cuesta hacer la pregunta, pero a mí hay una pregunta que yo nunca he logrado responder también como con mis colegas sociólogos o con las personas de las ciencias sociales. Y es que para todos es muy obvio decir, yo estoy en contra del racismo, yo estoy en contra del machismo, yo estoy en contra de la xenofobia. Es muy obvio, como que nadie te va a decir, pero Eduardo, ¿por qué no defendes el machismo? Es obvio que tenemos que abogar en contra de las injusticias y las arbitrariedades y las violencias arbitrarias. Pero nunca hacemos eso con el especismo. Entonces yo me pregunto eso, o en la noche lo que me dejaría haciendo preguntas es, ¿por qué queremos seguir justificando la violencia? Así nomás, violencia. Y después ese X que le puedes poner después de violencia puede ser a los animales. ¿Quiero seguir justificando la violencia hacia los animales? ¿Me gustaría crear una sociedad en la cual seguimos explotando a los animales? ¿O me gustaría abogar, dialogar, invitar a que las personas se hagan estas preguntas en las cuales, ¿sabes qué? No, esta arbitrariedad en la cual usamos a los animales para nuestro beneficio, deberíamos cuestionarla. Y no estoy diciendo que necesariamente las personas se vuelvan veganas al tiro o que la respuesta al tiro, o sea, me volví vegano por hacerme esta pregunta. Es un proceso. Es un proceso, y un proceso en el cual necesitamos que esas personas que están en proceso también hablen con otras personas que tampoco son veganas. De nada nos sirve quedarnos entre personas veganas y hablar entre nosotros. Al final lo que queremos es sociedades que apunten al veganismo o sociedades que no exploten a los animales. Ya ni siquiera pongo etiqueta de veganismo, pero no queremos explotación animal. Entonces, ¿querés seguir justificando la violencia o querés crear sociedades en las cuales no justificamos la violencia? Y ahí vienen también estas otras preguntas que tienen que ver con la cultura, ¿no? El rodeo es deporte, la cultura es el rodeo, la violencia es cultura. ¿Queremos que nuestra cultura sea violencia? Y eso, aterrizarlo a la violencia. Tal vez esa sería como mi preguntita abierta para las personas que están escuchando. Perfecto. Y hacerlo de manera asertiva, no pelear, porque no vamos a llegar a ningún lado. Sabemos que si estamos en la mesa ahí el día domingo con nuestros familiares y decirles, no tienen que comer. O que si te preguntan, tratar también de hacerlo con estos fundamentos, con todo esto que tú nos entregaste el día de hoy, Eduardo, porque es súper importante el poder tener esta conversación, pero con fundamento, un respaldo. Porque si es porque sí nomás, no vamos a llegar a ningún punto. Eduardo, te queremos agradecer por haber estado hoy día junto a nosotros, que te haya dado el tiempo de haber viajado para poder entregar tu conocimiento, ser generoso con esto, porque es súper importante el tener esta instancia. Nosotros te lo decíamos antes de empezar el programa, a veces no se habla mucho de estos temas, o cuando se ve en las redes sociales esto como que lo pasamos de largo, pero yo creo que sí estamos haciendo un cambio. Ahora como que las personas se interesan un poquitito más, el poder entender por qué hay personas que están luchando por esto, hay organizaciones en la calle entregando esta información de forma asertiva, como también tú bien lo decías, y entendiendo también por qué las nuevas generaciones están haciendo esta transición. Escuchar también a tu hijo, si hay alguien, una mamá, un papá que nos está viendo, escuchando este podcast, el escuchar
el Sí. poder ser también abiertos, no cerrarse a que yo soy el que mando, yo soy el que tomo las decisiones, también tomar en cuenta lo que nos están enseñando las niñeces. Eso Sí, es súper completamente. importante. Así que Eduardo, muchas gracias. No sé si tienes algo que se haya quedado en el tintero que le quieres decir a nuestros amigos. Hay una invitación también a tus redes sociales, porque tú siempre estás subiendo información, estás ahí dando el tips, el datito, que es súper interesante. Y bueno, yo también llegué a ti por eso. Sí, un sociólogo vegano, por si acaso. Todo pegado. Muy agradecido por estar en este espacio. Como te digo, me emociona que existan estos espacios de intercambio. No es todos los días que alguien te dice, hey, ¿quieres hablar de ciencias sociales y veganismo? No es algo que alguien va a querer hablar en un almuerzo una noche. Es como vos decías, no, qué denso, qué fome, ¿para qué hablar de todo Somos esto? los densos del Sí, carrete. los ñoños, esos que están ahí hablando. Pero nos encanta. Sí, sí. No, pero eso, agradecer mucho la oportunidad de poder haber estado acá y recordar que hay tantas temáticas relacionadas al veganismo que entre más personas toquen estos temas, más fácil va a ser hablar de esto. Y esa es como la primera lucha, el primer poder poner el tema en la mesa y que no sea estigmatizado. Reconocer que acá hay cosas interesantes que pueden apelar a distintas intenciones, a distintas ganas, ya sea una persona que quiere vivir más sano, ya sea una persona que quiere interesar el medio ambiente, sea una persona que quiere empatizar con los animales. Hay muchas causas que son súper legítimas que también tenemos que defender y reconocer también un poquito con todo lo que tiene que ver con esto de la conciencia, el ser abierto de mente y lo que vos querrás, que el veganismo es solo una de las muchas luchas que tenemos que dar en este momento y que ojalá aboguemos por miradas interseccionales en las cuales recordamos de que no solamente es la violencia de la especie humana hacia la no humana, pero que también hay otras luchas que tenemos que reconocer. Los adultos, el adultocentrismo, el especismo, el ver al migrante y pensar que estas personas no pertenecen con nosotros, el ver a una persona que puede tener un distinto color de piel y que también la voy a excluir por eso. Hay muchas luchas que tenemos que dar y que tienen que estar entrecruzadas para que podamos tener una respuesta integral. Y el veganismo es como, ahí está, uniendo todas estas Es una luchas. ramita. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Y nosotros también agradecer a ti. Si llegaste hasta este punto, van a estar ahí las redes sociales del Eduardo también para que lo puedan seguir. A nosotros también. Y agradecer su tiempo porque se hayan instruido de este tema. Vamos a estar, por supuesto, subiendo ahí material a las redes sociales para que lo puedan ver. Así que muchas gracias a todos y nos vemos nuevamente en otro capítulo de La Última Pregunta. Chao, chao. Chau. Chao.